Tal? Buenas tardes, maestro y compañeros. En esta ocasión estaré presentando mi trabajo acerca del circuito amortiguado, sobreamortiguado y subamortiguado. Empecemos con una pequeña introducción. El circuito RLC se puede definir como un circuito que está conformado por una resistencia, un capacitor y un inductor. Experimenta oscilaciones amortiguadas para una resistencia suficientemente pequeña. Conforme R aumenta, el amortiguamiento se incrementa. Si R es mayor que cierto valor, el comportamiento se vuelve sobreamortiguado y deja de haber oscilación. Hay algunas condiciones para que el circuito sea subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado y están dadas por las siguientes ecuaciones. Las ecuaciones que vemos acá abajo en el recuadro rosa, esas son las ecuaciones de las cuales se hablan. Donde el circuito es sobreamortiguado, si 1, como vemos aquí, es críticamente amortiguada, si 2, como vemos aquí, y subamortiguado, si 3, como vemos aquí. En este circuito que vemos es el circuito que se analiza. El circuito LRC utilizado para la simulación, donde el valor de R cambia para cada uno de los posibles voltajes del capacitor. Este es un circuito cerrado que viene con un switch que está representado por S1, si lo vemos. Más que nada es para ver el comportamiento de los voltajes del capacitor. Planteamiento para el circuito de sobreamortiguado. La ecuación a resolver está en términos de corriente y se tiene la siguiente forma, como vemos aquí en el inciso número 4, está la ecuación de la que se trata, ya que la corriente es la cantidad de carga que pasa a través de una frontera en una cantidad de tiempo, podemos expresarla matemáticamente con la ecuación número 4. Ok, pasamos al siguiente, que es, por tanto, se tiene que sustituir la ecuación 5, la que tenemos aquí arriba, esta, en la ecuación 4, en nuestra ecuación de aquí, para poder obtener una ecuación diferencial lineal de orden superior homogénea con coeficientes constantes. Lo que se busca ahora es una solución a la ecuación característica del tipo y es igual a E mx, por tanto, se reescribe la ecuación 6, la ecuación que tenemos aquí arriba, como la ecuación del inciso número 7, como tenemos aquí. Y finalmente, en esta se sustituyen los valores de A, B y C eh, por el valor de las constantes en el inciso número 6 y se obtiene la ecuación del inciso número 8, como vemos acá abajo. Resolviendo para M mediante el uso de la fórmula general se obtiene la siguiente ecuación. Como vemos aquí en el inciso número 9, se ve que aquí ya se hizo uso, es la estructura básicamente de la fórmula general ya aplicada a la ecuación que vamos a utilizar. Tenemos que el inciso A es la determinación del tipo de raíces. Para que las soluciones sean reales, iguales, distintas o complejas conjugadas, se considera el discriminante de la ecuación general, como se puede ver en el inciso número 9, como ya les expliqué, esta de aquí. Las condiciones para que las raíces sean reales y distintas se resuelve de la ecuación 1. Para que las soluciones sean reales e iguales, se resuelve la ecuación número 2, como vamos viendo en el proceso de cómo se van resolviendo. Para que las raíces pues terminen siendo reales, ¿no? Para que las raíces sean complejas conjugadas, se resuelve la ecuación número 3. Y aquí vemos cómo vamos resolviendo cada una, para poder resolver cada una de las raíces. Ahora que se conocen las condiciones para que cada una de las posibles respuestas de la ecuación se asignen valores a las constantes L, C y E, entre paréntesis T, también se considera un valor AR considerando un valor distinto para cada caso. Los valores que se utilizan serán L es igual a 4, H, C es igual a 25F y la fuente de voltaje será de E, entre paréntesis T, es igual a 12 volts. B. Raíces reales y diferentes. Sustituyendo los valores propuestos en la ecuación 10, se obtiene la siguiente expresión.
Es el inciso número 13, como vemos aquí lo tenemos, lo que se obtiene sustituyendo. R debe ser mayor que 0.8 ohms, por lo que se decidió darle un valor a R es igual a 1 ohms. En la tabla se ilustran los siguientes valores para obtener un circuito sobre el amortiguado. Aquí vemos la tabla 1, es la tabla de valores para el circuito de amortiguado. Aquí vemos diferentes valores. Capacitor 25 F, resistor 1 ohms, inductor 4H, fuente de voltaje 12 volts. Una vez definidos los valores de las constantes, se sustituyen en la ecuación 6. Se realiza la solución complementaria de la ecuación del inciso 14, la que tenemos acá arriba, utilizando la fórmula general para obtener las raíces de m. Aquí vemos la ecuación que tenemos en el inciso 15, y en el inciso 16 ya la tenemos adaptada aquí a la estructura de la fórmula general y finalmente se resuelve. Con los valores de m obtenidos en la ecuación 16 se construye la solución complementaria, que nos queda el inciso 17 de aquí. La solución está incompleta, haciendo falta la solución particular. Teniendo la solución particular, la forma YP es igual a A, se deriva A dos veces para reemplazar en la ecuación 14, la ecuación que tenemos aquí. Aquí vemos que en el inciso 18 se ve cómo se va desarrollando más o menos la ecuación, y terminamos con algo así. Se resuelve la ecuación número 18, la que tenemos acá arriba, en función de A para obtener la solución particular. Aquí nos da este resultado. Es igual a 300, y una vez que se obtiene la solución particular, se obtiene la solución general de la ecuación. Aquí, como vemos, el inciso 19, pues es lo que nos queda. Se procede a calcular el valor de las constantes C1 y C2 considerando las condiciones iniciales. Y vemos cómo tenemos lo que nos va quedando. Se sustituye Q entre 0, entre paréntesis 0, perdón, es igual a 0 en la ecuación 19, y nos queda los incisos 20 y 21, que nos va quedando nuestra ecuación. Se deriva la ecuación 19 y se sustituye esta ecuación de aquí. Como vemos, vamos siguiendo los pasos. En el inciso, 22 es lo que lo tenemos. 23 vamos continuando, y en el 24 terminamos con la derivación, y ese es el resultado de la derivación que hicimos arriba. Se resuelve sistemas de ecuaciones conformado por las ecuaciones 21 y 24, la ecuación 21 y la 24. Vemos que aquí la tenemos, nos queda como resultado C1 es igual a menos 400, C2 es igual a 100. Se sustituyen los valores de las constantes en la ecuación 19, y nos queda esto del inciso 25. Así es como va tomando forma nuestra ecuación. La ecuación 25 está en función de la carga Q, por lo que si se quiere obtener el voltaje del capacitor, se considera la ecuación del voltaje de un capacitor. Digamos que tenemos esta fórmula de aquí. Por lo tanto, la ecuación para calcular el voltaje del capacitor es la ecuación que tenemos en el inciso 26. Aquí vemos como ya tenemos la ecuación que tenemos que tomar en cuenta para calcular el voltaje del capacitor. Acá en el inciso A tenemos que raíces reales e iguales. Sustituyendo los valores propuestos en la ecuación 11, se tiene la siguiente expresión, que nos va quedando esta expresión del inciso 27. Aquí vemos cómo lo vamos resolviendo. Es una raíz, vamos resolviendo, y nos queda esto. R tiene el valor de 0.8 ohms. Aquí tenemos la gráfica que más que nada se muestra la curva que toma el voltaje del capacitor cuando la carga y la corriente del mismo es igual a 0 en el circuito sobreamortiguado. Planeamiento para el circuito críticamente amortiguado. En la tabla que tenemos aquí se ilustran los valores para obtener un circuito críticamente amortiguado.
La tabla de valores para el circuito críticamente amortiguado. Aquí, como se puede mostrar, es esta que está aquí, que tiene diferentes valores: el capacitor 25F, resistor 0.8 ohms, inductor 4H, fuente de voltaje 12 volts. Una vez establecido el valor de la resistencia, se sustituyen los valores de las constantes en la ecuación 6. Aquí vemos en el inciso 28 cómo nos va quedando eso. Se realiza la solución complementaria de la ecuación 28 utilizando la fórmula general para obtener las raíces de m. Aquí en el inciso 29 y 30 vamos viendo cómo nos va quedando nuestra ecuación. Aquí tenemos la ecuación normal, aquí ya la aplicamos conforme a la estructura de la fórmula general y pues nos va quedando esto. Con los valores de m obtenidos en la ecuación 30 se construye la solución complementaria. Aquí en la ecuación 31 vamos viendo cómo nos va quedando la estructura. La solución está incompleta, haciendo falta la solución particular. Teniendo la solución particular de esta forma, se deriva a dos veces para reemplazar en la ecuación. El inciso 28, la que tenemos en el inciso 28, aquí vemos cómo vamos resolviendo poco a poco, derivando para que nos quede esto como resultado, que es el inciso 32. Se resuelve la ecuación 32, la que tenemos aquí, en función de a para obtener la solución particular, que nos va quedando que es igual a 300. Una vez se obtiene la solución particular, se obtiene la solución general de la ecuación. En el inciso 33 la tenemos aquí. Ya una vez que tenemos eso, se procede a calcular el valor de las constantes de C1 y C2, considerando las condiciones iniciales. Aquí vemos que nos quedan los resultados. Se sustituye Q es igual a 0 en la ecuación 33 que tenemos aquí. Vamos resolviendo y ya después se deriva la ecuación 33 y se sustituye esta ecuación de aquí. En el inciso 36-37 vamos haciendo nuestros cálculos y nos va quedando C2 es igual a menos 30. Ya en esta parte se sustituyen los valores de las constantes de la ecuación 33, la que tenemos aquí, y los vamos sustituyendo, que nos queda en el inciso 38 lo que nos va quedando. La ecuación 38 está en función de la carga de Q, por lo que se requiere obtener el voltaje del capacitor. Se considera la ecuación de un voltaje de un capacitor. Aquí tenemos en el inciso 39 la ecuación que tenemos. Y pues las raíces complejas conjugadas, sustituyendo los valores propuestos en la ecuación 12 que teníamos, se tiene la siguiente expresión. Esta del inciso 40. Vemos cómo tenemos otra raíz, la resolvemos. Y R tiene un valor menor que 0.8 ohms, por tanto se establece un valor para R de 0.5 ohms. Como vemos, obtenemos una gráfica que se muestra la curva que toma el voltaje del capacitor a medida que pasa el tiempo en el circuito críticamente amortiguado bajo las condiciones iniciales igual a 0. Aquí tenemos el planteamiento para circuito subamortiguado. Los valores, como vemos, aquí tenemos otra tabla de valores igual a la que ya habíamos tenido anteriores veces, la misma tablita con sus valores, los valores que tenemos de este lado y pues de qué se trata de este lado. Estos valores se sustituyen en la ecuación 6. Aquí en el inciso, ya vamos en el inciso 41, aquí vemos cómo nos va quedando la ecuación. Se realiza la solución complementaria de la ecuación 41 utilizando la fórmula general para obtener las raíces de m. Aquí vemos que tenemos en el inciso 42, tenemos nuestra ecuación y nuevamente volvemos a hacer el mismo procedimiento que ya hemos estado haciendo anteriormente, es tomar la estructura de nuestra fórmula general y agarrar la ecuación que ya tenemos y construirla de esa forma para irla resolviendo. Con los valores de m obtenidos en la ecuación 43, en esta de aquí, se construye una solución complementaria que nos va quedando este resultado de aquí, en el inciso 44. La solución está incompleta, haciendo falta la solución particular. Teniendo la solución particular, yp es igual a se deriva a nuevamente dos veces para reemplazar la ecuación 41. Aquí vemos cómo nos va quedando. Ya después de derivar nos queda esto. Como estamos viendo, es muy similar el proceso, los procesos que ya hemos tenido anteriormente. O sea,
generalmente tenemos que derivar a, la solución está incompleta, la tenemos que completar y pues es más o menos un patrón que se va siguiendo. Se resuelve la ecuación 45 en función de A para obtener la solución particular, que nos queda que es igual a 300, y lo tenemos. Una vez se obtiene la solución particular, se obtiene la solución general de la ecuación. Aquí en el inciso 46 vemos cómo nos va quedando. Ya una vez que obtenemos lo del inciso 46, esta de aquí, se procede a calcular el valor de las constantes C1 y C2 considerando las condiciones iniciales. Aquí vemos que ya nos quedan los resultados y ya se sustituye esta ecuación de aquí en la ecuación 46, en esta de aquí. Lo vamos a implementar y ya vemos que nos queda aquí C1 es igual a menos 300. Se deriva la ecuación 46 y se sustituye en esta ecuación de aquí. Vemos cómo vamos siguiendo el proceso. En el inciso 48 seguimos con el mismo proceso. Y ya en el 49 es el resultado que nos queda de C2, que es igual a menos 240.1922. Se sustituyen los valores de las constantes en la ecuación 46. Aquí en el inciso 50 vemos cómo nos va quedando la ecuación. La ecuación 50, la de acá arriba, está en función de la carga Q, por lo que se utiliza la ecuación de voltaje de un capacitor. Y vemos en el inciso 51 cómo después de eso nos va quedando esta ecuación. Pues, hoy 51, aquí la siguiente es la gráfica, que se muestra la curva que toma el voltaje del capacitor a medida que pasa el tiempo en el circuito subamortiguado bajo las condiciones iniciales igual a cero. Ya para concluir tenemos pues las conclusiones, que podemos decir que el voltaje del capacitor va aumentando de varias maneras en el circuito sobreamortiguado, lo que hace de manera lenta a comparación del amortiguado. El amortiguado llega a su estado más alto más rápido que el sobreamortiguado, como lo estuvimos viendo desde el principio. El subamortiguado llega aún más rápido, incluso sobrepasando el valor de la fuente por un momento, oscilando cerca del valor de la fuente por un periodo de tiempo y con menor frecuencia y amplitud, conforme pasa el tiempo hasta tener el voltaje de la fuente. Ya por último, para decir que los resultados se midieron en segundos a partir del instante 0 al segundo 100, sin tanto en GeoGebra. Pues yo creo que esto es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta luego.